Miren, señores, a principio de lo que era el programa, yo le estaba diciendo que el porqué del rechazo al alza de los precios del cemento y el acero. El Banco Central informó recientemente, para su conocimiento, que los sectores que más contribuyeron en el crecimiento de la economía en el 2019 fueron, en primer lugar, la construcción, que creció un 10.5%, luego los servicios financieros y luego al final ya, en este caso, la parte de energía y aguas. El cemento, señores, como parte importante y vital de los procesos constructivos, en este caso el hormigón, que se complementa justamente con esas dos fusiones, son parte vital de lo que es la economía en cuanto al desarrollo de las construcciones en el país. Este incremento de aproximadamente un 5 y un 10% en ambos renglones, en este caso 5 en la parte del acero y 10% o casi 10% en la parte del cemento, hace que el costo de la construcción per se incremente, obviamente, y también eso saque de contexto a lo que es la competencia directa en cuanto a los posibles proyectos habitacionales. Esto realmente es un llamado oportuno, porque asociaciones como Acoprovi, la asociación, por ejemplo, de ferreteros y otras instancias que tienen que ver con el sector, han tomado la iniciativa de hacer un llamado justamente para que se controle el alza de los precios, porque no debiera de ser un alza repentina. Si es un alza, por ejemplo, innegable o inevitable, debiera de ser paulatina para que el sector se pueda ir acomodando a los cambios de precios y que esos cambios se puedan ir más o menos manejando en la medida de lo posible, porque si algo es inevitable es la condición natural de cada sector o cada sector productivo, porque el sector del acero depende mucho de los insumos, y si los insumos son ahora mismo o van creciendo por algún tipo de asunto internacional, que a veces pasa eso, o por ejemplo algún tipo de asunto, por ejemplo del suministro, por ejemplo, de la materia prima, eso obligatoriamente hace que los precios tengan que subir, pero siempre hay manera de cómo controlar los precios. También en el caso, por ejemplo, del cemento. El cemento necesita justamente materias primas para poderse elaborar, y este tipo de situaciones son las que hacen que vayan subiendo los precios de los materiales. Pero en sentido específico, por decirlo así, siempre se le pueden buscar las vueltas a este tipo de asuntos para evitar de que las alzas de precios se disparen de una manera desproporcionada. Ahora bien, ¿por qué pongo el tema, por ejemplo, con una introducción un tanto larga para esto? Sencillo, para decirle, por ejemplo, lo siguiente. Nosotros somos profesionales del área que manejamos justamente los materiales, en el caso, por ejemplo, de los ingenieros, los arquitectos en la parte de diseño y también en la parte constructiva, obviamente, porque no solamente diseñamos, también construimos. Pero eso también se puede utilizar como una oportunidad. ¿Por qué una oportunidad? Porque, señores, no solamente arena, blue y cemento con que se construye. Hay muchísimos materiales que se pueden utilizar hoy en día para poder hacer otro tipo de cosas. Y, por ejemplo, la versatilidad de materiales es lo que hace, por ejemplo, que usted pueda tener fachadas diferentes, divisiones diferentes, cerramientos diferentes, porque si usted quiere, por ejemplo, hacer divisiones que no necesariamente tengan que ser en block, ya hoy en día existe el G-Rock, ya hoy en día existe el Duroc, ya hoy en día existen los paneles de foam, que son divisiones que se pueden utilizar perfectamente. Ya, por ejemplo, en las fachadas, no necesariamente usted tiene que tener un muro completo lleno de block, o por ejemplo una fachada tipo muro de cortina con cristales. Esas son fachadas que pueden aligerar realmente los costos que tengan que ver con la edificación, y también en este caso con el diseño. Entonces también están materiales que son más amigables con el medio ambiente y que pueden dar un porcentaje alto de soluciones a lo que son, por ejemplo, este tipo de situaciones. Yo lo digo así justamente porque hasta recientemente Intec mostró un estudio de cómo ahorrar casi un 20% en lo que son las construcciones y viviendas, en donde ellos manifestaban que en promedio el costo del acero y del cemento es casi, bueno, no diría casi, por ahí más o menos es que anda, desde un 10 a un 15% del costo total de la edificación. Si usted ve, por ejemplo, ese porcentaje y usted dice, por ejemplo, lo siguiente, en vez de, por ejemplo, utilizar varillas
para lo que son las losas o columnas o vigas, en vez de utilizar esto, usted utiliza sistemas, por ejemplo, de estructuras, por ejemplo, como las estructuras metálicas, que pudiera hacer que su edificación tenga la misma condición de utilizar el acero, pero evitarse entonces en este caso el revestimiento de lo que sería el uso de materiales como pañetes y mucho cemento. ¿Qué pasaría con esto? Que usted ahora mismo, si pondera, por ejemplo, los dos materiales, se va a dar cuenta de que como quiera va a tener que utilizar el acero. Eso es inevitable porque el acero, ya sea en varillas o el acero ya sea, por ejemplo, en vigas metálicas o perfiles metálicos, es acero. Ahora, se estaría ahorrando en este caso la utilización, por ejemplo, de lo que es el pañete, siempre y cuando utilice otro tipo de sistema de cerramiento, como ya le mencioné al principio, para poder garantizar de que su estructura realmente tenga otro tipo de conformación y otro tipo de visualización. Yo voy a dejar el tema hasta ahí porque realmente es un tema que tiene muchas aristas, pero para todos los que para todos nosotros los que estamos ahora mismo en el sector, es importante que entendamos que de la única manera en que vamos a poder tener algún tipo de solución ante cualquier tipo de cambio brusco, ya sea en el sector, bueno, ya sea por ejemplo en la venta de materiales, en el sector construcción, ya sea por ejemplo en las soluciones arquitectónicas, para viviendas, edificaciones, para lo que sea, es justamente estando pendiente de lo que existe como material, de lo que existe por ejemplo como soluciones, y eso aprovecharlo justamente en este tipo de momentos, cuando se dan ese tipo de alzas, poder tener alternativas, o sea, presentar alternativas, porque cuando tú vas a donde un cliente, por ejemplo, Luis, y tú quieres, por ejemplo, mostrarle un proyecto, si el cliente tiene, por ejemplo, la percepción de que quiere, por ejemplo, tener todo cerrado con block, y tú le muestras una solución que tiene una viabilidad económica mejor todavía, sí, estéticamente mejor todavía, y funcional inclusive hasta mejor todavía, eso podría realmente venderse como la mejor opción en cuanto a la parte estética, la parte económica, y tú vas a tener un resultado positivo, que es que el cliente realmente haga el trabajo. Aparte de brindarle una solución, servimos como asesores en claro, bajarle los costos y los gastos. Costos realmente. Eso y optimizando siempre los espacios, el proyecto, y que todo salga realmente como debe de ser. Así mismo es. Franklin.